Yo voy a referirme, dado que mis colegas aquí en el panel ya han hablado bastante del libro, yo voy a referirme principalmente a la labor de Montesino. Porque es bueno saber siempre, cuando uno se introduce en las páginas de un libro, si el autor de ese libro, en este caso una compilación, es un especialista en el tema. Eso siempre es una garantía y es una cosa que uno agradece, saber de quién fue la persona que gestó la compilación o el texto, etc. Montesino, que es un historiador outsider, o sea, un hombre que está fuera de lugar, llegó de pronto a los territorios de la historia, viene del pensamiento del arte. Lo recuerdo hace más de 20 años, en una visita, trabajaba yo entonces en el Consejo de Artes Plásticas Pinar del Río, tuvimos una reunión ahí con los críticos de arte de Pinar del Río, y rápidamente Montesino se ensalzó en una discusión con nosotros, los que veníamos de La Habana, sobre distintos temas. Y ahí fue que lo conocí. O sea, estamos hablando de una persona que le gusta discutir sus criterios, le gusta enriquecer cualquier tipo de debate o de conversación. En el caso de las ideas socialistas y Montesino, habría que decir que lleva mucho tiempo Montesino detrás de este tema, mucho tiempo. Y eso es importante y eso le da, digamos, legitimidad a lo que él está haciendo. De hecho, en el número 1 del año pasado de la revista de la Biblioteca Nacional le publicamos un texto a Montesino sobre la genealogía de la palabra socialismo. O sea que es como antecedente a esto que él nos está presentando ahora. Y constantemente hemos conversado en la Biblioteca Nacional, somos colegas de trabajo, con relación a cómo se ha presentado esta idea social, esta idea societaria en la Cuba del siglo XIX. Y hemos hablado inclusive de un historiador, Rivero Muñiz, que es el único que ha planteado en algunos textos que conoció y pudo leer la Constitución de naturaleza socialista que Miguel Bravo Vicentille, uno de los hombres del gobierno de la República en Armas, del primer gobierno, el de Carlos Manuel de Céspedes, había presentado un proyecto de constitución de naturaleza socialista. Uno se da cuenta cuando lee esta compilación, cuando conversa con Montesino, cuando se entera de hechos como este, de que hubo una constitución de naturaleza socialista gestada en los montes de Cuba, en la República en Armas, que era una república trashumante, la gente que moviéndose de montaña a bosque, de bosque a montaña, con los españoles detrás. Realmente uno se da cuenta que en materia de ideas, la isla de Cuba y la historia de la isla de Cuba es realmente sorprendente. Y Montesinos está contribuyendo a esa sorpresa, a enriquecer esa sorpresa con esta compilación de textos que está presentando en la mañana de hoy. Isaiah Berlin, el gran pensador liberal, decía que las ideas eran las que le proporcionaban a la historia el honor y la dignidad, y yo creo que tenía razón. Pero a la hora de historiarlas se convierte en uno de los temas más veleidosos que hay. De hecho, los franceses, cuando crearon aquella disciplina que era la historia de las mentalidades, que en un momento determinado fue el gran descubrimiento para la historiografía mundial, realmente eso no duró mucho, no tuvo una vida duradera. O sea que el estudio de las ideas por lo general se convierte siempre en una cosa muy compleja y muy difícil. Y en el caso de Cuba habría que agregar a lo que ya han dicho Joel y Víctor, habría que agregar que todo esto circulaba en Cuba escapándosele a la censura doble y triple del poder colonial español. Claro, Víctor señalaba una cosa que es cierta, o sea, muchos de estos textos sobre la idea social
venían desde el concepto de negación, pero algunos no. Algunos hablaban bastante explícitamente sobre la noble idea social que existía. Habría que agregar también, para tener ya una idea un poco más de conjunto y desde el presente nuestro, es que el siglo XX realmente le hizo muy poco favor a la idea socialista. Hay que decirlo así. El llamado el socialismo realmente existente, léase estalinismo, realmente le hizo muy poco favor a la idea socialista. La convirtió en tóxica de alguna manera, porque era eso o no era socialismo. Y estamos hablando en este libro de los gérmenes de esa idea, o sea, de los primeros momentos en que se gesta una idea de carácter social, pensando en las mayorías, en los menos favorecidos. O sea, el decurso de este ideario cuando llega al siglo XX realmente, a pesar de que pudo haber sido lo contrario, en el sentido de que cuando llegó el momento de llevarlo a la práctica, esa práctica al final se convirtió en una práctica realmente tóxica, porque ya sabemos todo en lo que terminó el socialismo de la Unión Soviética y de la Europa del Este. Pero este es un socialismo del que estamos hablando aquí, del que está llegando a Cuba por los secos y por los oleajes que llegaban a la isla, que es primigenio, o sea, un socialismo en su estadio inicial. Yo creo que hay que agradecerle a Montesino esta labor que está haciendo con una profesionalidad extraordinaria, porque, como ya dije, soy colega de trabajo de él y lo veo constantemente leyendo las cosas, buscando en los fondos de la Biblioteca Nacional, y este es el tipo de libro que lógicamente la editorial Bachiller y Morales tiene que promover y preferenciar. Son libros que salen de los fondos documentales de la Biblioteca Nacional, y pedirle a Montesino que no abandone la idea. Yo sé que él también está obsesionado con otro tema, que es la historia vista desde la visualidad, un tema, por cierto, muy de estos momentos, ¿no? Él formó parte, aunque no pudo estar en Boston, de un panel que organizamos entre Julio César Guanchi y el que les habla en Lhasa, en el Congreso de Lhasa, y él no pudo llegar al Congreso por los líos de los visados. Ustedes saben ese problema tremendo que tenemos los cubanos para visitar Estados Unidos. Pero ahí estaba también la ponencia de Montesino. Y él ha trabajado, como decía Víctor, desde la presencia iconológica de la figura de Stalin. O sea que esa es otra vertiente del trabajo investigativo de Montesino, que yo creo que también tenemos que pedirle que no lo abandone, porque además es una forma investigativa muy nueva, muy reciente. O sea, ver la historia no solo desde lo documental, sino también desde la iconología. Yo siempre comento en algunos lugares que en la Universidad de Harvard, hace muy pocos años, se presentó una tesis doctoral en formato de historieta, en formato de cómic, y que además, después que esta persona, este investigador, logró el doctorado, después publicó el libro sobre de su tesis doctoral. Y la historia, cuando se analiza desde el punto de vista de la visualidad, ofrece algunas lecciones y ofrece algunas perspectivas que son nuevas, que son adicionales a la historia vista solamente desde el punto de vista de los documentos. Entonces tenemos aquí a un investigador, yo le voy a ceder la palabra ahora, que tiene que decirnos mucho, que le pedimos que siga trabajando en estos temas, y que estoy casi convencido de que habrá nuevos libros de estos temas por parte de Montesino. Muchas gracias.